Bueno, hola. ¿Qué tal vais? ¿No se ha oído? No se ha oído nada. Esto hacían los payasos de la tele. Creo que era para que la gente se hiciera presente. Bueno, hay una cosa que he aprendido y la voy a hacer inmediatamente. Y es, cuando tienes un tiempo determinado, tienes que decir lo importante lo primero. Porque luego la gente ya desconecta y entonces pues es mejor haberlo dicho una vez. Y luego ya lo vas repitiendo de vez en cuando. Entonces, antes de irme al refrigerio, la ponencia se llamaba Navegar el duelo, un momento para deshacer los nudos de la vida. Después del refrigerio se llama Palabras en torno al duelo. Y es como quiero articular ahora la reflexión sin salir de lo que yo había pensado al principio. Por tanto, tengo que decir lo primero, lo más importante, y lo más importante es gracias. Yo tomo un poco aquí ejemplo de Nadal. Nadal cuando gana, aparte de dar gracias a todo el mundo, empieza a dar gracias a las de la seguridad, a la gente que igual no se ve, ¿no? Entonces, yo, claro, ayer, como no me pude presentar, porque me presenté por otro que vino aquí, que no era yo, que era una grabación algorítmica, ¿verdad? O algo así. Ahora sí es lo que quisiera decir, algo que tenía que haber dicho. Primero, estoy muy agradecido a la Corporación Remanso, muy agradecido en ausencia a nuestro querido Mario Alberto, por haberme buscado por internet y haberme encontrado. Muy agradecido a vosotros por haber tenido la gentileza de escucharme y de estar por aquí. Agradecísimo a Pilar por los detalles que casi no se ven, ¿no? Pues estas flores tan bonitas que hay aquí, que uno dice, ¿me las podré llevar o no me las podré llevar? Es una cosa como un poco así. Pero claro, sobre todo, ¿verdad Pilar? Y ¿verdad Mariana? Y ¿verdad no me acuerdo de quién o de cuántos más, Hans? Porque hay un trabajo de 4 de la mañana, de mucho tiempo, de montar esto, de desmontarlo luego, y yo creo que eso es muy importante para que todo funcione. Gracias también a ti, el que tienes gripe, por aguantar la gripe y por estar aguantando también nuestros cambios en este último momento, ¿no? Y gracias a los fotógrafos que vienen por aquí a hacer fotos, no sé ya ni para quién, porque viene cada día uno distinto, con un tipo de cámara, y no sabemos ya si es que son otra cosa. Mira, ahí hay uno. Pero estas gracias las digo sinceramente y honestamente porque... Y al mismo tiempo que digo gracias voy a decir perdón. ¿Y por qué voy a decir perdón? Porque lo que voy a decir no es novedoso. Y sin embargo estoy muy contento de haber llegado aquí y haberme encontrado una sensación de que estamos en la misma mirada sobre el duelo que me ha gustado muchísimo. O sea, yo me he sorprendido, no nos conocíamos y miramos de la misma forma. Y además no nos hemos puesto de acuerdo ni por Facebook ni por nada de esto. Probablemente sea porque la mirada que se produce cuando uno se pone delante de una persona y comprende que no tiene solución lo que la persona tiene, te transforma la forma de estar con esa persona. Así que las dos palabras estas. Pero perdón sí, porque no os voy a decir nada nuevo. Probablemente sí que es cierto que digo, decía antes Freddy era tu nombre, ¿no? Tú el que no te acordabas del mío. Sí, pues. Está por llamarte Bartolo, así en plan vengancilla, pero no. Él decía, se ha hablado mucho de duelo en esta jornada. Digo, no, todavía no. Quizá es bueno que hablemos un poco de duelo y es de lo que yo voy a intentar hablar en este momento. Por último, lo que voy a contar, dicho de otra manera, está en la revista que os han dado. En el artículo que yo he escrito ahí, pues básicamente está todo. De manera que lo que yo no llegue a decir lo leéis ahí perfectamente. Y si no, lo leéis en el próximo libro que saldrá en breve, del cual luego pues hablaremos un momento. Así que las dos primeras palabras ya las he dicho. Dos palabras en torno al duelo, gracias, perdonad por no ser nada original. Esta palabra es nueva para vosotros.
¿Desde dónde hablo? La palabra unidad móvil de duelo es la palabra mía cotidiana. Yo es lo que hago normalmente. Y cuando digo yo y digo un grupo de voluntarios. Es una unidad de duelo, como las vuestras, pero es móvil. Es una autocaravana. Yo me llamo el psicochófer. Es decir, yo conduzco, doy la vuelta al garito y ya estoy atendiendo a las personas que vienen. Es un espacio móvil de duelo que nos permite acercarnos donde la gente... Como sabéis, la gente a veces no está para acercarse a ningún sitio. A veces en la gran ciudad, como por ejemplo Madrid, que claro, al lado de Bogotá es una mierda de ciudad, pero es una gran ciudad, en cuanto a que ahí es grande y hay distancias y es complicado. Pero luego están las distancias interiores. Cuando yo no estoy para salir a la calle, pues probablemente viene bien que haya una unidad móvil que se acerque. Esto dicen que va en contra de la terapia, pero como yo no hago terapia, tercera palabra que vamos a empezar a hablar a continuación. Pero quería contextualizarlo. Nuestro centro, de donde yo vengo, de donde nos habéis invitado, el Centro San Camilo, es un centro de humanización de la salud, donde está el centro de escucha. Y el centro de escucha es como vuestras unidades de duelo. Y de ese centro de escucha emerge la iniciativa de vamos a tener un espacio móvil, no solo de escucha, sino de lenguaje público sobre la atención en el duelo. Porque como veis, donde esté esto aparcado, se ve. Se nota. Tuvimos que poner un cartel aquí, que como veis pone ayudamos a personas que están sufriendo, lo veis, ¿verdad? Y si no lo veis, tenéis un pequeño problema, es un duelo que también tendréis que solventar en algún momento. Y tuvimos que ponerlo, porque es verdad que sin el cartel parecería una hamburguesería flotante de estas. Yo, de hecho, un día me puse a pensar y dije, estábamos ahí, estamos los animalistas, la gente venía más a los animalistas que a nosotros. Digo, aquí hay algo que no va. La unidad móvil, además, se constituye en un espacio formativo rodante. Informativo rodante. ¿Formativo de quién? Bueno, yo creo que hay una cosa muy buena en lo que está pasando en este congreso. Necesitamos educarnos en el acompañamiento al duelo, no a nivel profesional, sino a todos los niveles. Porque el daño que hacemos lo hacemos cotidianamente. Los profesionales también hacemos daño. Pero cotidianamente se influye mucho. Y por eso ayer preguntaba a alguien, dinos qué cosas sí, qué cosas no, ¿os acordáis, no? Claro, es lógico, porque muchísimas personas empiezan a plantearse, y esto es muy bueno, que hay cosas que hacíamos que no están bien. Yo creo que hasta los curas se lo empiezan a plantear, cosas que nunca se plantean nada, pero se empezaron a plantear también, a ver si es que lo que están contando no les sirve a la gente. Y por eso, la unidad móvil en la que yo estoy normalmente, entonces atiendo personas, hago formación, doy charlas y monto un poco el humus como para que la gente se plantee un poco el tema del duelo. Así que ¿desde dónde hablo? Hablo desde ahí. ¿Desde quién hablo? Pues de las personas que he estado acompañando durante muchísimo tiempo. Es la otra palabra que quería decir. Oiremos, y hemos oído muchas palabras de dolientes en esta jornada. A mí me maravilla. Yo me alegro mucho que hayáis dicho tantas cosas y que estén escritas y que la gente lo escriba. Felicito mucho. O sea, veo que el narrar la historia, el contar, el entender que el narrar la historia es que uno se apropie de ella, todos hemos comprendido inmediatamente que es muy sanador. Y es así. Yo, básicamente, para mí me sana muchísimo mis duelos llegar aquí y contaros mi vida. Porque estáis ahí atendiendo tan amablemente, estáis medio atrapados entre las paredes, gracias a Dios, ¿verdad? Aunque tenéis ese escape del móvil que, por cierto, sepáis que os vemos todo el rato. Porque hay gente que hasta disimula, ¿sabes? Hace así, en fin. Con esta palabra digo otra, que creo que es importante decir, y ya me centro. Pero habéis entendido lo que hago, ¿no? ¿Sí? Veo como unas 400 personas al año, que son algunas personas. Es la tercera de las palabras que tengo que decir, me gustaría decirla como un ejemplo de lo que significa acompañar. La mayoría de los problemas humanos no tienen solución.
Esto es tan importante que requiere y merece la pena repetirlo otra vez. Así que lo voy a hacer. La mayoría de los problemas humanos no tienen solución. Pero como no se os ha quedado claro, lo voy a repetir por tercera vez. La mayoría de los problemas humanos no tienen solución. Y claro, esto, para la persona que acompaña a seres humanos, puede convertirse o en un problema o en un alivio. Porque tú te imaginas ponerte delante de alguien sabiendo que lo que vas a hacer por él no va a valer para nada. Claro, tú esto lo puedes vivir o muy mal o como lo vivo yo, como un alivio. Pero claro, hay que decir que la mayoría de los problemas humanos la solución la tienen desde dentro. Por tanto, hacemos acompañamiento de personas. ¿Y por qué digo acompañar? Es la razón por la que me estoy quedando un momentito aquí y luego ya pasaré directamente más adelante. En el Congreso Internacional de Duelo de Lisboa nos encontramos con Niemeyer, el señor Robert, un pelirrojo americano, bastante majo y simpático, habla muy bien español y él conoce las iniciativas nuestras. Y entonces llegó y digo, me presento, digo, mira, que soy el de Madrid, que he traído la caravana, como la caravana es muy visible, todo el mundo la vio, y dijo, sí, ya conozco lo vuestro. Ayer hablábamos desde dónde escribías tú, ¿verdad, Paula? Y yo te dije, ¿escribes desde las tripas o desde la cabeza? Claro, este hombre me dijo lo siguiente. Dice, no, ya conozco lo vuestro, pero lo vuestro solo es acompañamiento. Y a mí aquello me cabreó. Yo, ¿cómo que solo acompañamiento? Pues entonces lo tuyo nada más que es terapia. Y es algo importante. Porque no hay terapia que no sea acompañamiento. Y si la terapia no es acompañamiento, entonces es tecnología. Y la tecnología humana en el duelo funciona rara. Porque como todos sabemos, los que estamos en este rollo, y yo creo que me estáis entendiendo, ¿verdad? No funciona. Porque hay que individualizar lo que uno se encuentra. Por tanto, y esta era una de las cosas importantes que hay que decir, acompañar. Con lo cual, probablemente no sepamos lo que estamos diciendo al acompañar, porque si él dice que acompañar es solo acompañar, debe de ser que no estamos hablando de lo mismo. Pero yo ahora voy a dejar esta palabra, la voy a dejar para después. Ya lo he mencionado, ya la he pronunciado, ya he dicho, vamos a hablar de acompañamiento. Es más, en esta jornada, ¿a que habéis dicho muchas veces acompañamiento? ¿A que sí? Pero no nos hemos puesto de acuerdo en si eso es algo o que es o que no es. De hecho, se han mencionado cosas como escuchar, que has dicho tú, Bartolo, ¿verdad? Digo, Freddy. Lo que has dicho tú, escuchar, y es una de las palabras importantes. La palabra unidad móvil nos llevó a una experiencia. Año 2014, nos encontramos con un grupo de personas inmigrantes en el sur de Madrid, en la sierra, donde hay, vamos a llamarlo así, una zona de realojo. Personas como vosotros conocéis aquí, que viven en condiciones muy complicadas y que además nos encontramos con la circunstancia de que, evidentemente, en este caso, no saben leer, no saben escribir y algunas no saben ni el idioma. Y nos invitaron, y digo nos, otra vez no me he vuelto loco, sino a mi equipo, nos invitaron a trabajar las pérdidas en el camino de la vida de estas personas. Claro, empezamos a dar vueltas. ¿Cómo trabajas las pérdidas en el camino de la vida con un montón de personas? Es verdad que se puede hacer y todos lo sabemos mucho, pero en ese momento nos damos cuenta de que no podemos usar pues ni un post-it, ni un papel, ni un boli, ni una pizarra, ni nada analógico ni digital que contenga palabras. Así que de esta dificultad emergió la gran solución. La gran solución, que también aquí ha aparecido en algún momento, que en algún momento además se ha dicho que sí, con lo cual me vuelve a maravillar cómo nos conectamos sin estar conectados. La gran solución fue encontrar la cuerda como una metáfora de la vida. Y desde ahí poder hablar de lo que tenemos que hablar. Desde entonces, desde ese momento, cada vez que voy a alguna universidad, yo hablo con la cuerda. Y la cuerda me acompaña. De hecho, nuestro amigo el ausente lo que vio fue la cuerda.
y lo que quiso que hiciera yo fue traer la cuerda. Porque la cuerda es una buena manera de hablar de la vida y del duelo. Al final uno comprende, gracias a esto, que lo que vale para los pobres vale para todo el mundo. Porque suele ser así, lo que todo el mundo puede entender. Bueno, entonces es la parte la que nosotros nos encontrábamos, primero con lo que es la longitud de la cuerda. Esta cuerda es larguísima o no. O sea, si esto fuera la longitud de la vida, pues sería una gran vida o no. Todavía la podemos tener más larga o no. De hecho, hay gente que se le hace larga o no. Y lo que hacen es que la quieren cortar, porque se te hace larga. Hay gente que se le hace largo el matrimonio y dice, uy, qué largo se me está haciendo este matrimonio. Y entonces también, pues muchas veces lo quieres cortar. Luego hay veces que se te hace corto todo, ¿o no? Porque de hecho nosotros decimos, tenemos una hora de exponer, ¿mucho o poco? Digo, pues hombre, depende de lo rollo que seas, lógicamente. Pero claro, para el que lo expone, una hora siempre es poquísimo, evidentemente, digo yo, en ese momento. Pero claro, lo importante en la vida es lo largo o corto que sea. Bueno, iba a hacer un chiste fácil, pero no. Lo importante en la vida es lo largo o corto. Hay vidas que son así. Ayer nos hablaba Joana de una vida así. Y Josiré, el hijo de Regina, murió con 45 días, su vida era así. Y el hijo de Carmen, que tenía 7 años, un niño burbuja, murió y era así. Y cuando murió mi mejor amigo, de un momento dado de mi vida, en un accidente de tránsito que decís aquí, tenía 11 años y medio, su vida era así. Y Mario se fue a dormir una noche a casa de un amigo suyo, y su amigo esa noche se murió en una fiesta de pijamas de chicos, que no sé cómo es, y ahí apareció en la puerta del cuarto de baño, y su vida es así. Y el hijo de Mónica se suicidó con 18 años, su vida es así. Y absolutamente todas las vidas, ¿verdad? Lo que estáis viendo, a que sí, y tengo el mal gusto, pero todos lo sabemos, los que estamos aquí, es qué pasa con la cuerda. ¿Qué? ¿Qué? Que tarde o temprano se acaba. Pero claro, tú puedes vivir vidas en las que no pase nada. O puedes vivir vidas, por si os digo que en 45 días de vida este muchacho tuvo 5 operaciones, ¿qué tal fue su vida? O muchísimas de las personas de las que habéis hablado aquí, ¿no? Muchos niños que han sufrido muchísimas cosas aquí en este país, ¿a que sí? Bien, pues nosotros dijimos, ¿y por qué no empezamos a representar esto de una manera gráfica? Entonces yo ahora, con vuestro permiso, voy a contaros mi vida. Necesito las 2 manos y por eso hoy estoy aquí detrás. Si no necesitara las 2 manos estaría por ahí dando vueltas, que es la mejor manera de que la gente no se duerma, ¿vale? Pero como tengo que estar aquí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer muy rápidamente contando, os voy a contar un poco de mi vida. Y luego vamos a dejar mi vida aparte y voy a contar otra cosa, ¿vale? Bueno, ¿qué? Entonces, veréis, voy a hacer un nudo con cada putada que me haga la vida. Entonces, cuando yo nací, al año, nació mi hermano y me quitó el pecho de mi madre y a mí aquello me sentó muy mal. Esto no es freudiano, es real. O sea, dicen que yo iba ahí a la habitación de mis padres y además eso explicaría por qué uno va buscando luego pechos por la vida, seguramente. Tiene que haber alguna explicación científica ya que estamos en el rollo universitario. Pero mi hermano no pasa nada, porque luego nació Alejandro, que tiene nombre. Alejandro nació y mi madre se enamoró de Alejandro. Al punto, nació con unos ojos bellos, grandes, preciosos, mi madre se quedó flipada y nosotros nos apuntó a los Boy Scouts. Fue tal cual coincidente, yo estoy contando la realidad que yo viví. Mi hermano Alejandro, bueno, y como veis, claro, ya estáis distinguiendo un tipo de nudo de otro, ¿no? Claro, bueno, claro, cada vez que hago esto ocurre, o sea, esto parece que es de cachondeo, pero cada vez que lo hago, a la gente le entran cosas por dentro, porque me ven haciendo fotos y porque digo nudos y de repente todo el mundo tiene un hermano Alejandro. Así que sigo. Mi hermano Alejandro, al que yo quiero mucho, como veis,
No tiene nada que ver, le puedo querer mucho y haberme hecho, o no, o un lío. Esto es un follón, claro, esto es un enredo de esos. Mi hermano Alejandro, mis padres cumplieron 50 años de matrimonio y nosotros le regalamos, todos los demás hermanos y otra gente le regalamos un viaje a Tierra Santa. Y mi hermano Alejandro les regaló uno a Londres y se fue con ellos. Cuando llegaron del viaje a Londres, nosotros que tenemos una mesa camilla con fotos, mi madre quitó todas las fotos y dejó las de Londres y las de mi hermano, que encima el tío vive allí. Y así está, ¿de acuerdo? ¿Que os acordáis que era muy larga o no? Sí, pero calla, que mi hermano le manda más mensajes de WhatsApp a mi mujer que a mí. Eso podría estar bien, pero es que al revés también pasa. Mi mujer le manda más mensajes a él que a mí, que yo digo, aquí hay algo. Digo, pues mira. Yo de hecho sé que me toca ir a casa de mis padres porque mi mujer llega y me dice, no hace mucho que no vamos a casa de tus padres. Digo, ya has hablado con Alejandro. Y dice, eso no tiene nada que ver. Digo, no tiene nada que ver. Pero en fin, total, que si mi hermano Alejandro no fuera gay yo tendría mucho mosqueo. Pero bendito sea Dios por la diversidad sexual. En fin, tengo aquí un mogollón que, como veis, es un mogollón, ¿o no? Que solamente me pasa en mi vida, o en Cuenca, Albacete, porque en Colombia de esto no hay, claro. Bien, voy a hacer un nudo muy rápidamente aquí a continuación, muy rápidamente, porque no me puedo extender tantísimo en esto, o no sé. Igual no tanto, porque tengo que entrar luego en lo demás. Y este nudo que estoy haciendo es el accidente que tuvimos en el año 1979, quizá, cuando yo tenía 11 años y medio, y donde murió Andrés, y del que ahora no os cuento gran cosa, pero aquí estoy haciendo un mogollón, porque hay una pérdida en mi vida, un muchacho que muere, que era mi amigo en ese momento, y que además yo lo estoy haciendo bastante gordo, porque en ese momento nadie te dice cómo tienes que hacer, cómo vivirlo, y estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Y como veis, tengo 11 años y medio, y es verdad que no solo 11 años y medio, porque como veis, los nudos del pasado y en el presente se van haciendo, ¿o no? Y al final uno pues tiene esto. ¿Y qué pasó? Pues que mi madre, cuando volví del accidente, se quedó sorprendidísima de recuperarme y me demostró más amor que toda mi vida junta. Y dije, o sea que este es el truco, dar pena. Y así los dos nudos se anudan juntos ya. Y ahora me podéis decir si la cuerda es tan larga o no. Porque luego te enamoras. Bueno, cuando te enamoras la cuerda hace cosas muy chulas. ¿Os acordáis que os dije que estoy en los Boy Scouts, no? Se notará ahora. Porque la cuerda hace como unos bucles que son para que te confíes, ¿sabes? Haces así y te enamoras. Y luego, de repente, los bucles se han hecho nudo. Total, como el enamoramiento igual. Y este nudo, que se llama el nudo Margarita, lo veis, ¿no? Que es un nudo que hicieron es un nudo ecológico, ¿veis? Es un nudo para acortar cuerdas sin cortarla, ¿vale? Este nudo es así, pues estético, bonito, inútil, como el enamoramiento, así, tal cual. Y aquí voy a hacer otro nudo, porque lo voy a hacer simplemente, pero solamente para que veáis lo que está pasando con la cuerda, ¿o no? ¿Qué está pasando con la cuerda? ¿Habéis oído hablar de Piaget y la conservación del objeto? ¿La cuerda es igual de larga que antes o no? Pero la sensación que yo tengo es que me están quitando la vida, ¿o no? De tanto nudo que me estoy anudando. Aquí he anudado lo que fue el desahucio cuando yo perdí mi casa en el año 2010. Y ahí llega el duelo, ¿vale? Esto es un duelo. Pierdo la casa, pierdo el empleo, pierdo el estatus, pierdo un montón de cosas. Y así estoy yo en el año 2010. Doy pena. Muchos nudos, ¿no? Haciendo una cosa de estas estaba Yoli en vuestro lugar y ella escribe lo siguiente.
Acaba de morir una compañera del hospital, ella es una enfermera de intensivos de un hospital cualquiera de Madrid, año 2015, me ve haciendo lo de los nudos y ella ve que en el trabajo están los ánimos por los suelos, tienen un duelo muy fuerte, lo tiene ella, lo tienen otras compañeras, han pasado más cosas en el año y ocurre que cuando él la ve lo que estamos haciendo, los nudos que yo empezaba a hacer se le empezaron a hacer a ella. Y a partir de ahí decidía que igual era conveniente pedir ayuda. Pero sobre todo por entender que los nudos... Claro, porque yo, cuando el desahucio... ¿El desahucio viene solo o viene con todo? ¿Qué pensáis? Pues si eres un trabajador social, mirarán tu desahucio, ¿o no? Te dirán, usted necesita una solución. Bueno, pues la misma tontería hacemos con el duelo. Porque es como si pensáramos que existe tal cosa llamada duelo. Objeto de estudio que es duelo. ¿Me seguís? Pero no existe duelo. Existen muchos tipos de nudo. Y las pérdidas son distintos nudos. Personas que sufren por un ser querido por un trauma, y es un nudo determinado. Cuando hablamos de un suicidio es otro tipo de enredo. Podríamos hablar aquí de tipo de muerte violenta. Pero incluso hay nudos que son sencillos y que lo decisivo no es que sean sencillos o no, sino que sean fuertemente apretados o no. Personas solas y enfermas, inmigrantes que recibimos ahí con situaciones muy complejas, donde no sabes dónde empieza el nudo y dónde acaba el otro, donde no sabes cuál es verdaderamente el problema, donde si primero es que dejé a mi padre o por qué lo dejé, o si está allí o si estoy acá. Bien, pues todas las personas hemos ido constituyendo nuestra existencia desde ahí, ¿verdad? No solamente nos hemos hecho nudos, pero voy a incidir ahí. Así que voy a decir la siguiente palabra, que es la palabra, voy a decir qué es la casa de mi vida. Los humanos nacemos desnudos. Si alguien nació vestido, que se desengañe. No es verdad. A todos nos ponen además un gorrito particular. Si eres rico, llevas otro gorro tú para distinguirte de los demás. Pero a todos nos ponen el mismo gorro y nos ponen sé qué. Y nacemos desnudos y nos vamos a ir abrigando poco a poco en la vida con cosas. Con cosas importantes, cosas inmediatas, con personas cercanas, con familia, con actividades que a nosotros nos parecen importantes, con creencias sobre la vida y sobre la realidad, con manifestaciones afectivas. Todo eso va a ir conformando en nosotros lo que yo llamo la casa de nuestra vida. Una casa en la que nosotros nos encontramos pues seguros o más o menos seguros. Es el mundo que empezamos a dar por supuesto que es el mundo nuestro, porque no es otro mundo. Un mundo que está poblado de personas que están en él, de cosas que se supone que van a estar, y esto, que lo llama Colin Parkes de Assumptive World, el mundo que damos por asumido, es cosas que yo espero que van a seguir mañana ahí. Yo espero que mañana vas a estar tú, espero que cuando me levante haya esto, ¿me seguís, verdad? Este mundo nos da a nosotros seguridad y firmeza. Todos tenemos esa casa de nuestra vida. Pero no son casas maravillosas, son las casas que hemos llegado a hacer, las que hemos podido hacer. Porque yo no puedo hacer una casa maravillosa si mi madre está enamorada de Alejandro. Yo puedo hacer la casa que me dejen. Y en mi casa, mi hermano tiene un apelativo y es mi hijo, es el guapo. Y yo tengo otro y dice, hijo mío, mi madre que es del sur dice, tú eres un desastre. Porque tú lo pierdes todo. Yo, claro, por eso cuando voy al desahucio, mi madre ¿qué me dice? Que hijo mío, tú eres un desastre, has perdido hasta la casa. Tal vez por eso, a día de hoy, mi madre no sabe, y esto es exponer públicamente la intimidad, mi madre el día que sepa que me desahuciaron será porque vea un vídeo de internet. Porque claro, si yo voy a casa y digo que me han desahuciado, ¿qué va a decir ella? Y además, ¿con quién me va a comparar? O sea... A lo mejor por eso hablamos con los padres.
Este mundo se va poniendo a prueba, pero nosotros seguimos manteniéndonos en él. Por pequeños microduelos, porque hay cosas que se van poniendo a prueba. Vamos perdiendo pequeñas cosas, pero no lo ponen en jaque. ¿Todos entendéis ya de qué mundo estoy hablando o no? ¿Cuál es la casa de tu vida, sí o no? Todas estas cosas que lo conforman, que son personas, que son creencias, que son yo pienso que la gente es buena, todas estas cosas que articulan nuestra existencia son nudos que van quedando. Porque claro, ¿por qué van quedando los nudos? Luego hablaremos de ello cuando hablemos del acompañamiento en duelo. Pero claro, los nudos van quedando atrás por una razón muy sencilla. ¿Cuál? Porque no nos hemos puesto a deshacerlos. Literalmente. Porque la gran mayoría de nosotros al final medio se conforma con lo que tiene, con lo que está viviendo, y entonces no te planteas cambiar de vida a lo bestia, ¿o no? Para que eso ocurra, ¿qué tiene que ocurrir? El duelo es una ocasión para deshacer nudos. Por eso no se puede hablar de duelo con palabras como a veces hablamos. Y dirá Ana, cuando su hijo de 15 años muere, le digo al padre de Alonso que olvide palabras como proceso de duelo y se las deje a los profesionales. Dirá esto y dirá esto otro. Duelo, preguntabas, se ha pirado. La que preguntó ayer se ha pirado. ¿Qué es duelo? Dijo, apuntar una... ¿Dónde está? No está. Y dice Ana, duelo no significa nada sin una persona que lo viva. No existe tal cosa como duelo. No hay, y significa diferentes personas para diferentes momentos, porque el mundo después de esto ya no es obvio. Ya no es ese mundo que yo daba por asumido. Por eso Colin Parks hablará de las transiciones psicosociales, porque tengo que rehacer un mundo que me va a costar un montón rehacerlo. Ana lo dice de una forma muy clara. Dice, ¿por qué vivo después de la muerte de mi hijo? Y dice, no existe una clave única para entender mi decisión de vivir después de la muerte de la persona a la que más quería, mi hijo Alonso. Y expresa muy bien algo que, a ver, lo expresa ella como lo expresan muchos otros que vosotros habéis dicho. Por eso, ¿os acordáis que os dije que no os iba a enseñar nada nuevo? ¿Os acordáis o no? No, lo que está haciendo es revivir lo que todos tenemos. Y dice, con 15 años su vida ya no sigue. Claro, esto es puro límite. Su vida ya no sigue, ya no crece, ya no ama, ya no desafina cantando, ya no estudia más ni menos de lo que hubiera debido. Ya no ríe ni llora y ya no sube fotos a las redes sociales y ya no decide qué es lo que va a estudiar. Y ya no recibo su amor-odio adolescente. Ya no soy madre. Con lo cual, acaba de darnos una clave que todos tenemos y es el duelo, la pérdida, no rompe una vida, rompe la tuya. Se lleva una vida, pero rompe la tuya. Por eso el libro próximo mío se llama Se me ha roto la vida. Porque lo que se rompe es la vida. De manera que entonces, ¿qué ocurre en la pérdida? Bien, ahí es donde viene la propuesta de mapa de duelo metafórico que yo quiero compartir hoy, que es navegar el duelo, un tiempo para deshacer nudos. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Sí. Hablemos de duelo. La pérdida es un tsunami. Ese tsunami que hubo en el sudoeste asiático, de 9,3 puntos en la escala de Richter, que arrasó y se llevó todo. Que arrasó con todo lo que había, que llenó absolutamente de barro todo, que inundó todo enredándolo. Eso es la pérdida cuando es significativa. Es que arrasa la casa. Y la sensación que la persona tiene es de ruina, de se me ha llevado todo. Claro, este momento de tsunami, de todo esto, a partir de ahí
hay un momento, eso no es duelo, eso es golpe, eso es shock, esto es lo que queráis, pero de momento eso no es duelo. Pero a partir de ahí es donde se dibuja un poco el panorama del duelo. ¿Y cuál es el panorama del duelo? Pues va a haber pequeñas decisiones que vamos a ir tomando. Primera decisión, ¿me quedo a vivir en las ruinas de mi casa? Porque lo primero que hacemos es valorar y de repente estamos viviendo en una casa que ya no es la misma que estábamos, que teniendo la misma vida que tengo, ya no es la misma vida que tengo, porque no me falta algo, me falta todo. Y me falta algo que es muy significativo. Y estas ruinas, me puedes decir, ya, pero yo aquí sabía vivir. Y entonces digo, ¿voy a seguir viviendo en las ruinas? Por tanto, las personas, luego hablaremos de qué hace el acompañante, las personas vamos a tomar decisiones desde el principio, aunque parezca que no. La primera decisión que tomamos, ¿sabéis cuál es? ¿Me merece la pena seguir viviendo o no? Esa es la primera. Y probablemente sea la que va transitando todo el duelo. Porque muchísimas veces las personas hablarán y nos dirán que no merece la pena. Y que bueno, que tengo que seguir aquí y que sobrevivir. Por tanto, nos encontramos con una casa en ruinas y uno toma una decisión. ¿Sigo en las ruinas? Porque delante de la casa, ¿qué hay? ¿Os acordáis del tsunami? ¿Qué hay? Agua, barro y un trocito de playa. Vale, os han contado probablemente el trabajo que Worden hizo con las tareas del duelo para intentar esquematizar un poquito el duelo. Desde ahí quizá vais a entender esta metáfora que yo quiero utilizar y que yo utilizo a menudo con las personas y que es la que quiero compartir aquí como para contextualizar un poco todo esto. La siguiente decisión entonces es, bueno, pues voy a caminar y entonces tienes delante agua. Agua, que ¿cómo está el agua? Helada. No sé cómo es el agua por acá. No sé cómo es el agua en el mar por aquí. No sé si ya sé que está lejos. Ya sé que aquí no hay, ¿no? Pero cuando hay mar, cuando hay agua, ¿es muy fría o cómo es? Es caliente, vale. Pues en España hay aguas que o con neopreno o no te metes. Hay ese agua que te hiela los huesos y ese es el agua de la realidad. Ese es el agua de la realidad que te traspasa en el duelo. Por tanto, las personas lo primero que van a hacer es probar el agua. Y uno pues mete el pie y está muy frío. Y automáticamente lo saca. Y se produce un movimiento como oscilatorio. Pero claro, cuando el agua está tan helada, ¿tú cómo te metes? ¿De golpe o poco a poco? Pues si te metes poco a poco te arrepientes. Y si te metes de golpe te mueres. Luego realmente la gente cuando no se mete en el duelo hace muy bien. Porque es muy difícil. Y entonces, ¿qué hemos inventado? Hemos inventado una gama de posibilidades para no meternos en el duelo que se llama, coño, voy a caminar por la orilla a ver si dando la vuelta al lago, ¿no? Y entonces uno lo que hace es evitar el dolor. Y hay toda una gama de posibilidades para evitar el dolor en nuestros días que van desde muchos sitios. Algunos pasan por estar dando vueltas todo el rato a lo mismo, otras pasan por la culpa, otras pasan por beber, por fumar o por drogarse. Otras pasan por enredarse en otras relaciones, en otras historias, pero todo esto, bien. Fijaos, si nos damos cuenta y nos ponemos estas gafas, que son gafas de duelo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo personas que están intentando entrar en el agua, pero que no pueden. Bien, tarde o temprano, las personas entran en el agua, pero tengo que deciros, aquí hay gente que tarda 30 años en meterse en el agua. Aparentemente hay gente que ha pasado por el agua, pero que en realidad lleva 30 años echándose la culpa de lo mismo. Y eso no es hacer el duelo. Pero oye, nuestras miradas de acompañantes no son censoras, porque no hay nada normativo en el duelo. No hay una forma adecuada de hacer esto. Lo que sí es cierto es que si atravesamos, probablemente dure menos. ¿Me seguís con esto? Por tanto, tarde o temprano tenemos que llegar al agua. Y nos metemos en el agua. Y ahí es lo que dice Worden, primera tarea del duelo, me he enterado. Ya está. Y ahí empieza la navegación del duelo.
Porque nos regalan un barquito, y antes nuestro amigo Bartolomé nos ha hablado de las emociones, Freddy, nos dan un barco de las emociones y nos vamos a ver sometidos a ellas. Vosotros de navegación aquí en Medellín sabéis mucho, ¿no? No, poco, más o menos, lo que habéis visto. Yo tampoco, que soy de Madrid, pero poco a poco me he ido informando. Y se produce una navegación. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno se monta en el duelo de verdad? Que empiezan a venir vientos que te pegan por todos los lados. Los vientos tienen nombre propio. Son vientos que se llaman, además son vientos emocionales nuevos, que tienen nombres nuevos, que son cosas que nunca habías. De hecho, la gente dice, esto es como cuando mi madre murió. Pero no se parece en nada, esto es muchísimo más gordo. Y el gordo ya no es en cantidad, sino en la naturaleza de las emociones que empiezan a ser. De repente le pega al barco una parte que es tristeza culpable horrorosa, o soledad vestida y tañida de desesperación. Y son vientos complejos que uno no puede vivir fácilmente. Claro, si vosotros no sabéis de navegación y yo tampoco, las personas de secano, cuando pensamos que un barco le va a pegar demasiado el viento, plantaríamos un ancla o no, y decimos, a ver, que el barco no se mueva, que yo no puedo con esto. Y eso es lo que hacemos a menudo, nos anclamos en alguna emoción. Y al anclarnos ocurre algo, sí, y es que no hay nada peor que anclar un barco en medio de una tormenta. Porque si un barco lo anclas en medio de una tormenta, el mar lo destroza. Luego fíjate que es paradójico, que la única forma que tiene uno de avanzar en una tormenta, y esta es navegación pura, es hay que bajar vela para tener menos viento, hay que coger un poquito el timón de una manera amable, y hay que poner un timón a proa para dar la cara a la tormenta. Porque la única forma de vivir la tormenta emocional es atravesarla. Por eso nos encontramos muchas veces en el duelo de la gente con emociones que van a ir yendo una, otra, pero no es para ponerse nervioso. Yo solo me pondría nervioso si todo el rato fuera la misma, no sé si me explico. Pero el barco, poco a poco y mal que mal, va a ir transitando por la tormenta. Y es importante decir esto. ¿Sabéis cómo se llama el cabo de las tormentas? ¿Sabéis cuál es el cabo de las tormentas? El cabo de las tormentas es el cabo que está en África, por el que había que pasar a la India, y lo llamaron cabo de las tormentas precisamente porque las tormentas parecía que mataban los barcos. Pero a la vuelta lo quisieron llamar el cabo de Buena Esperanza, intentando decirle a los navegantes que después de la tormenta había algo más. Por tanto, segunda tarea de Worden, segunda tarea del duelo, vivir las emociones, las que vengan, las que uno pueda, de una manera no defensiva, sino de una manera comprensiva, tratando de entender y tratando de vivirlas. Cuando yo le preguntaba a Ana, porque este mapa te sirve para hablar con la persona. Y digo, Ana, ¿tú dónde estás? Dice, yo estoy agarrada al palo mayor y no me pidas más. Y digo, claro, es lo que sabes y puedes hacer. La gran mayoría de nosotros no hemos aprendido nada más que a defendernos de las emociones, con lo cual cuando nos viene esta agresión emocional, hemos comprendido mal. ¿Me seguís este mapa? Ahora empiezan las buenas noticias, porque tarde o temprano todas las tormentas del mundo amainan. Todas, todas. Por tanto, ¿se produce luego? Luego se produce el mejor momento de todos. Es el transitar el duelo y es el momento en el que yo, por primera vez en mi vida, y después de la tormenta, y después del mogollón emocional que vivo, voy a darme cuenta de que estoy solo y de que estoy transitando solo y que puedo llevar el timón solo. Y entonces, esa navegación, esa es la que se vuelve el momento para deshacer los nudos. Porque ahí tienes tiempo y porque por primera vez en tu vida vas a intentar deshacerlos. Por tanto, volvamos a los nudos. Porque ¿por qué no hemos deshecho los nudos anteriormente? Porque no sabemos o no, o porque no nos ponemos, o porque cualquiera se pone. ¿Alguna vez habéis intentado ordenar una casa que no es ordenable? O sea, casi estás pidiéndole al cielo que se queme. Y volver a empezar. A veces esto es lo que hay.
Pero ocurre algo importante con esto. ¿Por qué a nosotros, y claro, esta reflexión viene a hablar de por qué nos duelen tanto los duelos? ¿Por qué nos duelen tanto las cosas? ¿Qué nos dice la sociedad que hay que hacer con esta cuerda? ¿Cómo? Votarla. Votarla sería acabar con mi vida. Creo que la sociedad no pide eso. Lo que pide es que hagas así. Y que vivas, o, esto mola más, que te sitúes donde estabas, aquí en el desahucio, y digas, todavía te queda vida. ¿No? ¿No es esto lo que nos dicen? Tú mira para adelante, o mira lo positivo. ¿No habéis oído hablar de esto? Si lo positivo es que todavía te queda cuerda, digo, pues ya poca. Y deshilachada. ¿Ya qué voy a hacer? Nos han enseñado a esconder la verdad. De hecho, a la gente nos han enseñado que mirar a estas cosas de cara es malo. Que hace tanto daño que es nocivo. Y lo hemos aprendido muy bien. Ah, pero hemos aprendido como los niños, porque claro, el duelo lo que tiene es que nos lleva un poco a lo infantil otra vez. Y entonces, ¿dónde se esconden los niños las cosas? Cuando les vas a pillar, en la boca. ¿Y dónde se quedan los nudos? Atragantados. Entonces, ¿cómo estamos? Ahogados. Pero no te pones a deshacer nudos, porque no sabes, porque no puedes, porque no. Pero claro, cuando no tienes nada que temer, cuando ya no hay nada que perder, cuando lo has perdido todo, alguna vez, entonces Ana dirá, si mi vida ya no es como era, ni va a ser igual sin Alonso, ya me da igual. Y entonces se divorcia, deja todo, se apuntó a un curso de arco japonés, hizo yoga, porque quiso hacer otra vida. Pero claro, eso no es deshacer los nudos, ¿a que no? Eso es intentar vivir, sobrevivir al menos. Nos han enseñado también algo muy importante, y es que los nudos estos, como todo en la vida, porque además la sociedad lo piensa y muy firmemente, yo digo el estribillo y vosotros lo acabáis, el tiempo lo cura todo. Entonces yo hoy hago un experimento de estos universitarios. Yo pongo aquí la cuerda colgada como un jamón, y esperamos a que los nudos se deshagan. Que eso es lo que hacemos muchas veces. ¿No? Ahora, ¿pensáis que se desharán los nudos por mucho tiempo que espere o no? No, no tenéis fe en lo que la sociedad os ha enseñado. Porque os han enseñado que sí. Una señora que yo hablaba, que vivía en la sierra y que dejaba, y decía yo, y si dejamos la cuerda aquí, y dice, aquí la cuerda la pudre el frío. Y me dice, pero no te creas, que los nudos no se pudren nunca. Digo, ojo, hay que jorobarse. O sea, ni matándome desaparecen los nudos. Claro, por eso el suicidio no es una solución. Es cortar la cuerda. Pero los nudos permanecen. No sabemos ya si te los llevas o no. Así que, ¿qué viene bien para deshacer los nudos? Pues va uno con los nudos. Y hay mucha gente que va al psicólogo y le dije, mire usted, tengo esto, que usted que ha estudiado, pues sabrá qué hacer. Y si el psicólogo es bueno, te dirá, ¿ya ha dicho usted la cuerda? Que es que no es mía. Y si el psicólogo es malo, dirá, trae para acá. ¿Cómo se sueltan los nudos? Los nudos se sueltan de algún grado, en algún modo, de la escucha cercana y sensible, con gente que sepa hacerlo, buscando entender y validar las maneras de confrontar. Lo voy a poner en práctica y terminaré con esto. ¿Os acordáis que os dije que no ibas a contar nada nuevo? Os lo dije. Pero ahora os voy a contar algo que no sabéis. El día del accidente, os voy a contar esto. El día del accidente yo tenía 11 años y medio. Mi mejor amigo de ese momento se llamaba Andrés. La vida te va dando mejores amigos en otros momentos. Éramos de los scouts no buenos, encima. Porque mi hermano Alejandro luego fue scout y fue jefe. Pero bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, que Andrés y yo estábamos en el río tirando piedras la tarde anterior, que nos llevaron a unas piscinas, los jefes. En ese momento te meten en un Land Rover a 20 chavales y no pasaba nada, ahora mismo se les caía el pelo. Pero claro, pasó algo. Yo iba en el suelo del Land Rover, me acuerdo que además algunos íbamos en el suelo y yo iba ahí como apoyado. Yo estaba cantando una canción, iba cantando El borde del valle del río Rojo, que dice, oh Señor, todo gigante de tus manos y tal. Bueno. Y entonces el coche empezó a dar vueltas de campana y nos conmovimos y yo salí y Andrés quedó ahí como atrapado. Con eso que llamamos efecto guillotina, que es una forma amable de decir que queda atrapado el cuello. ¿Vale? Tengo que deciros que cuando yo cuento esto, vuelvo a recordarlo. Que a veces cuando vuelvo a recordarlo hasta me emociono. Pero que además antes de recordarlo, antes de contarlo, yo lo tenía en el olvido. Y que desde que lo cuento en auditorios así, el contarlo no me parece que sea poco bueno para mí. Y eso que me acuerdo de cosas que no son buenas, que son difíciles, que me cuestan un poco, pero está ocurriendo algo gracias a que estáis ahí, ¿o no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Que mientras vosotros estáis ahí, que no me estáis urgiendo a que haga nada, mientras estáis teniendo la paciencia de aguantarme diciendo qué cosa más rara de ponencia está haciendo este tío, estáis viendo cómo yo me voy animando a deshacer los nudos. Y esto no lo digo yo. Cuando Enar viene con el suicidio de su sobrino, su sobrino tenía 17 años y se ahorcó en el gimnasio de casa, y dice, yo acudí a vosotros pidiendo ayuda, y brindaste un espacio para hablar, me regalaste este espacio, y dirá ella, y recibí justo la escucha que yo necesitaba, una escucha sin juicio, sin consejos, sin tabúes, sin cerrar la mano, una escucha humana, profunda, horizontal y honesta. Mariluz, cuya hermana se suicidó también, lo de Mariluz es divertido, fue esa que le quitó el lavavajillas a su hermana, os lo conté el otro día, y entonces luego el lavavajillas dejó de funcionar y la tía se asustó mogollón, porque claro, la hermana se suicidó, ella como quedaba el lavavajillas en la cocina, se lo llevaron a la casa y al final nadie se atrevía a coger el lavavajillas, porque ella pensaba, nudos que uno tiene, que los muertos hacen estas cosas. Claro, si yo no rehago mi nudo, ¿verdad? Si yo no deshago ese nudo, a lo mejor pensaré siempre que los lavavajillas los llevan los muertos y cosas parecidas. Y dirá ella, creo que es importante para poder tener ayuda contar todo lo que uno piensa y sienta, porque al final uno necesita que le enseñe a gestionar las emociones, porque hay momentos para estar triste y estarlo, y que nada sirve lo que yo había hecho, guardar los nudos, digo yo, en un armario en mi cerebro, para que me permitiera seguir viviendo sin sufrir y no afrontar los problemas. Marina, su hermano se suicidó. Su hermano, me acordaba ayer, porque es uno de esos hermanos que Internet los tendría como ejemplo del tío más guapo, más valiente, más estupendo y más exitoso. Y si yo os presento la foto diréis, ¡ay, eso se caerá la baba! Y el chico se suicidó. Probablemente lo que mostramos no es lo que es. Y dirá ella, y aunque el vecino quizá te haya ido a gritar en un momento de furia que para qué coño estás en esta vida y que por qué recibir tantos golpes, porque ella luego dirá entre paréntesis que ella ha sufrido 2 violaciones y mobbing en el colegio, y lo dice entre paréntesis, resulta que nadie te entiende, porque a nadie le has contado nunca ni la mitad sobre ti. Curioso, cuando exponemos tanto. Entonces te envían a un sitio donde no hay ni ruidos, ni juicios, ni miradas al reloj, y hay una persona que se convierte en el ser viviente que más sabe de ti. Y dice ella, animando a pedir ayuda, los que os preguntáis si aceptar ayuda, que la pides para que salga al fuego el dolor negro, pegajoso y tóxico como chapapote, que terminará destruyéndote si no haces algo al respecto, pero que salga poco a poco, hablando de esto y de lo otro, de dónde vienes, de dónde vas. Y la conversación es abierta, atemporal, la puerta está siempre abierta. Carmen, la mujer del árbol que os decía ayer, vino y venía pidiendo unas indicaciones sobre duelo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con mis hijos? Y se encontró con otra cosa. Se encontró con que le invité en este caso, a hablar más veces. Y dice, ¿y qué me animó a ir?
porque esta es la reflexión a continuación. Podía hablar con alguien con el que al mirarle a los ojos no había esa mirada de pena, más aún no había juicio en sus palabras ni sentencias categóricas. Así que yo sentí que aquello me hacía de alguna manera bien. Por tanto, los acompañantes en el duelo, que somos como boyas en la travesía, ¿qué es lo que está diciendo esta gente que hacemos? Y vosotros diréis escuchar, y yo os diré no. Porque falta algo. El sustantivo se escucha. Pero lo importante no es el sustantivo. ¿Qué es? Son los adjetivos, son los adverbios, son el desde dónde lo haces, es la actitud con la que lo haces. Lo que, por cierto, como decía antes Freddy, es un arte, pero también es artesanía. Por tanto, ¿os acordáis la travesía donde estamos? Ya estamos ahí, y estamos con la persona, y la persona va deshaciendo sus nudos. Algunos los deshace y otros no, pero fijaos, cuando los vas deshaciendo, ¿qué ocurre con la cuerda? Que vuelves a recuperar, ¿qué? Vida, un poco de aire, algo de esperanza, algo de experiencia. El del enamoramiento hay que ponerse con él algún día, pero bueno, todo cambiará. Y el del pecho, pues yo vivo y lo asumo. El de Alejandro ahí está. Pero mientras tanto, ¿verdad? Claro, por eso nos cuesta muchísimas veces entender qué es lo que se está moviendo en el duelo en el fondo. Termino con este navegar. La navegación tiene un momento importante, porque el duelo va a algún lado. Y claro, es llegar a otra orilla donde yo voy a construir un chamicillo un poco menos bonito del que tenía, muchas veces con bastante dolor, pocas veces muy sostenido, en el que yo voy a volcar todas las enseñanzas que he ido teniendo en el camino. Como dice Kenneth Doka, hay una quinta tarea en el duelo, y es, yo voy a replantearme mi vida. Porque las cosas que yo sabía que eran de ella, igual no funcionan. Porque el personaje que yo me había inventado para que la gente me comprara, pues a lo mejor ahora ya no hace falta. Porque a lo mejor entonces es el momento de la autenticidad. Y muchas personas en el duelo es la primera vez en su vida que tomamos la tarea de construirnos. Luego, yo no sé si es reconstruir o construir, pero es cierto. Cuando compartes este mapa con los dolientes y cuando compartes esta forma de trabajar con los dolientes se saben situar. Y estoy acá, estoy allá. Pero tú comprendes algo importante, y es que desde aquí, desde donde nos están diciendo, es probablemente la única forma que tenemos de verdaderamente aprender todas estas cosas. Todo lo que nosotros hemos ido compartiendo aquí, yo creo que por aquí es por donde encaja. Al final, el acompañante lo que hace es entrar en el nudo y ver qué palabras hay en el nudo y entrar un poco para comprender que desde esas palabras que se van repitiendo, van refiriendo una a otra. Y por eso vosotros, seguro que me habéis escuchado también, que si yo digo desastre, ¿sabéis qué digo o no? Y si digo guapo, ¿sabéis qué digo o no? ¿Y sabéis ligar Guapo y Alejandro o no? ¿Y sabéis Desastre y Valentín? Sí, luego me habéis escuchado muy bien. ¿Y sabéis por qué lo habéis hecho tan bien? Que esta es la madre del Cordero. Porque me habéis mirado muy bien. La madre del Cordero es que no habéis intentado arreglarme la vida. Es que me habéis permitido ser yo. Habéis permitido que yo os ponga estas cosas, mejor que bien o más allá que bien. No habéis querido manejarme, ni manejar mi duelo, ni nada por el estilo. Habéis consentido que yo tenga mis defectos y mis historias. La mirada nuestra, muchísimas veces, el acompañamiento sobre las personas, se hace tan angustiosa que tratamos de cambiarle a la gente la vida. Y solo por eso es por lo que realmente fracasan muchos procesos de acompañamiento, creo yo. Esa es mi experiencia. Esto lo dijo Carl Rogers a los 75 años de vida, cuando él dijo, y es importante, que a las personas las tratamos como esperamos que sean. Algo como los fantasmas que decimos, porque nos relacionamos muchísimas veces con gente que me gustaría que fueran de una manera. En los procesos de duelo, y termino, vuelvo otra vez al círculo, comprendemos
que al fin y al cabo el duelo no es un problema que tiene una solución. Tampoco es una enfermedad que tiene una curación. El duelo es una travesía en la que una persona va a intentar entender qué ha pasado con su vida, qué ha pasado con su historia y va a recuperar su cuerda. Última reflexión con la cuerda. Bueno, voy a quitar el enamoramiento, que como yo hice los scouts, este nudo que parece tan raro y tan difícil, haces así, se hace solo, ¿sabes? Alejandro me cae bien, así que bueno, pero vamos a dejar por aquí. Además, si quiero que mi mujer me caiga bien, tiene que caerme bien Alejandro, por si no, pues van en pack, así que no puede ser. Como veis, he hecho la mayoría de los nudos, otros no, ¿verdad? Pero la reflexión importante es la siguiente y la última y termino, ¿eh? El duelo no me deja nunca como estaba. Esta cuerda, ¿cómo está ahora después de los nudos? ¿Más larga? ¿Qué más? ¿Esta cuerda es virgen? No se puede ser virgen después. Leticia Sabater lo ha intentado y se ha reconstruido el himen, una señora de España. Pero no sabe que la virginidad es algo más profundo y que por mucho que reconstruyas, no reconstruyes. Y por tanto, la cuerda nunca vuelve a ser la misma. Tienes cicatrices. ¿Quién hablaba de las cicatrices tan bellamente ayer? ¿Os acordáis? Tienes cicatrices, tienes historias y al final el duelo se convierte en una experiencia que te ha permitido rehacerte, no, hacerte. Por tanto, es una historia de construir tu propia identidad, en definitiva. Muchas gracias. Yo no miré la hora, pero he visto que la gente se iba, luego iba a ser tarde. ¿Ah, sí? Todavía podéis preguntar y todo, vale. Ah, bueno, me han dicho que os diga una cosa, pero esto ya es así de que... Claro, yo no he traído más libros porque entonces el avión no me dejaba entrar. Pero que y tampoco el propósito es como venderlos, sí que es verdad que es compartirlos, y eso es cierto, yo del libro no me llevo nada, porque es de la organización en la que yo estoy, o sea que, pero es cierto que me han dicho que os ha gustado, que lo queréis, y yo os digo, vale, pues entonces han dicho que van a hacer una lista y que yo los mande, y entonces os lo reparten en fin, que alguien lo va a hacer, y lo podéis hacer ahí fuera, apuntándoos a no sé qué lista. Pero claro, yo os digo que el próximo, el Se me ha roto la vida, sale en noviembre. Entonces, si queréis aprovechar el viaje, pues pedís los dos. Y ahora yo estoy dispuesto a someterme a vuestras preguntas. Buenos días, doctor. Acá. Hola, doctora. Saraí, de México. Ya, te vi el otro día. ¿Ibas de rosa? Sí, hoy de blanco. Más que una pregunta, su plática, conferencia... Espera, que estoy con Alejandro. Sigue, sigue. Me lleva a una reflexión y compartirla, me gustaría hacerlo. Tengo 12, 13 años acompañando familias. El año pasado mi mamá murió de cáncer, fase terminal. En enero nos dicen que tiene cáncer en ovario con metástasis. Eso nos dicen en enero y muere en mayo. El proceso de acompañarla a ella y acompañar tuvimos la oportunidad como familia, acompañarla en sus últimos momentos de vida, fue donde realmente yo pude decir que pude ser un acompañante, ¿no? Tengo ahí en México, pues es la maestría en tanatología, tengo 3 años de haberme graduado como maestra en tanatología, muchos diplomados, etcétera. Pero con la muerte de mi mamá, yo puedo decir que ella fue la que me graduó como tanatóloga, ¿no? Entonces, el poder estar desde un lugar, sí muy amoroso y muy comprensivo con los pacientes o dolientes, ¿no? Y saber que son personas que están atravesando un proceso único en su vida, único y especial, doloroso pero único. Entonces, solo era compartir, muchas gracias, y su conferencia me hizo recordar cómo hacer un recorrido a todo este año y medio que he llevado en el proceso de mamá. Gracias. Gracias a ti, porque ese es el fruto que suele tener lo de la cuerda.
suele hacer que las personas de repente piensen en ellas. Buenos días. Doc, vengo de la ciudad de Bucaramanga, de la funeraria de Jardines La Colina. Es la primera vez que venimos de parte de nosotros, pero más que hablar de mi trabajo, voy a hablar de mi caso. Yo hace 3 años perdí a mi hermana gemela, idénticas, 2 gotas de agua. Cuando tú nos dices que ese nudo se suelta, o que se puede, digamos, ¿cómo se dice ahí? Son emociones. Claro. Entonces, siento que ya se ve más la parte como ese apego genético, se podría decir, y saber que mis papás, su mecanismo de defensa es, ella también es Camila, y tratan de verme a mí, sí, que yo soy la misma para las dos. Entonces… Tú eres 2 en una. Exactamente. Qué peso, ¿no? Yo sí quisiera, y pues lo veo ya desde mi punto como paciente, ¿cómo Claro. me ayudarías tú en esta parte? Porque puedo ser psicóloga, puedo estar en la parte de duelo, me encanta. Pero tienes un nudo. Sí, es muy grande. Entonces… Bien, yo tomo esto que acabas de decir como una confidencia nuestra, de confidencia a confidencia, porque este es el fruto que tiene. Evidentemente, comprendo que lo que haces es una petición de auxilio, es decir, la has hecho pública, ¿vale? Es decir, que entiendo que para ti es importante, ¿no? Entonces, claro, probablemente aquí haya personas que puedan recoger el guante, porque yo el guante me lo llevo a España. Pero es cierto que no habría unos tips que hacer, sino sería todo lo contrario. Probablemente yo sí que te preguntaría una cosa, pero a lo mejor te lo pregunto en la intimidad, es tímida o privada, y es ¿en qué punto del mapa que he dibujado crees tú que estás? Gracias. Sí, hay una humana allí. Buen día para todos. Quería decirle excelente la conferencia, excelente. Vengo de Tumaco, Nariño, de un lugar muy marginado y muy golpeado por la delincuencia. Somos allá víctimas de una guerra impropia y aparte de eso también tenemos las muertes violentas, que en una sola familia han muerto 3 en el momento violentos. Y tuve 2 casos muy especiales en nuestra región. Una familia, en menos de un mes, fallecieron 3. Y atendimos los servicios y ya el resto de la familia estaba pero en una angustia desesperante. Todo lo que miraban era tragedia. Y ese día se llenó la sala, de ahí se fueron a la oficina, a mi oficina, y todos ahí llorando en una angustia desesperante. Entonces me sentí pues muy pequeñita a tan grande problema. Entonces, el venir acá, aprendo mucho, también he tenido duelos y como se hablaba ayer, el duelo no tiene tiempo y en ocasiones uno se vuelve más fuerte y se encierra y no quiere demostrar ni muestra su debilidad de lo que uno está viviendo. Pero sí me gustaría que usted me diera como, no sé,
de todo lo que me han dado, que ha sido muy bueno, muy grande, algunas pautas, porque hemos tenido violentos que han estado en la sala, mamá, 2 hijos, en una sola velación. A ver, ahora sí voy a decir algo que no pensaba decir, pero que creo que sí que toca. Y es, hay que formarse, si es posible, mucho más. Entonces, creo que es adecuado que existan estudios de muchos niveles, a unos niveles de posgrado o de maestría, o unos niveles de taller o de reflexión, unos talleres de competencia y trabajo en las actitudes adecuadas para acompañar. Todo eso lo hacemos nosotros allá y creo que es lo que tengo más que aportar ahora mismo aquí. No hay trucos de acompañamiento. Yo no los conozco. Hay actitudes adecuadas a la hora de acompañar. Hay un mapa del acompañamiento. Hay un entender que acompañar a una persona es como visitar una casa por primera vez. Y tienes unas actitudes cuando visitas una casa por primera vez. Y hay cosas que dices y cosas que no dices. Si tú ves un plato sucio el primer día que vas a casa de tu amigo, no dices, este plato está sucio. No, porque en realidad lo que haces es validar y valorar lo que estás viendo. Pero poco a poco las personas te van abriendo su casa y tú vas teniendo que adaptarte a esta realidad relacional. No sé si me estoy explicando. Pero esto, el resumen de todo lo que estoy diciendo es, tenemos formación en relación de ayuda, tenemos formación en duelo, tenemos formación en las actitudes adecuadas. Y toda esta formación, además, con la edad que tenemos, ya no puede ser la misma que cuando teníamos con 20 años. Tú tienes que ir a lo que necesitas. La formación nunca es una acumulación de títulos o de charlas. Uno puede venir a todos los congresos del mundo y no aprender nada, porque además es lo más normal del mundo. O sea, a un congreso te tienes que llevar 2 cosas o 3 en tu cabeza que luego se te olvidarán. Si me olvidarás, yo ya lo sé, lo asumo. Pero es que eso no es lo importante es lo que ocurra ahí ahora mismo que genere en ti la necesidad de decir me voy a formar en esto otro, o voy a pedir a la universidad que haga esto o que haga esto otro, o hágase una maestría de este tipo, de esto otro. Luego, por eso esta vez la respuesta sí que la he hecho así de larga. Y yo os invito a tener muchas más formaciones de este tema.